Pues si pueden ver, el título se llama ¿Y tú obedeces? ¿Verdad? Yo en este momento diría, claro que sí obedezco. Yo obedezco a mi esposo, obedezco a mi jefe, obedezco al oficial, ¿verdad? Y algunas veces hasta mi suegra obedezco, ¿verdad? Y así es la obediencia. Pero ahora también queremos comentar, por ejemplo, el obedecer es un acto seguido de un mandato, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿obedeces a Dios? ¿Obedecemos a Dios? Reflexionemos un poco si obedecemos a Dios. ¿Y por qué a Dios? Porque Él es el creador de todo. Él es el dueño, Él es el que nos hizo. Él es el que nos formó y es la autoridad. Entonces vamos a ver qué nos manda el Deuteronomio, por favor. Vamos a ver qué es lo que nos manda Dios. Vemos Deuteronomio 6:1. Estos son los mandamientos y preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó, que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de la vida. Pueden notar que tenemos subrayado el Señor tu Dios. ¿Quién lo manda? Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está haciendo? Mandando. Y el acto que sigue es obedecer. Hermoso esto porque podemos ver la promesa grande, podemos ver el amor de nuestro Padre, porque cuántas veces nosotros le decimos a los hijos, haz esto, haz lo otro, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque lo mando yo, que soy tu padre o tu madre, ¿verdad? Casi eso no es común, ¿verdad? Y aquí nuestro Padre Celestial nos dice hasta el motivo para que hay que obedecer. Dice, para que disfrutes de larga vida. Eso es hermoso y además para que vivamos en armonía, ¿verdad? Ese es su propósito de Dios. Y también el propósito de estas pláticas es hacer familias fuertes en Cristo. Sabemos que obedecer a Dios es de suma importancia y de gran bendición. En la familia se establecen los valores que rigen una nación, ¿verdad? Estamos muy conscientes de eso, ¿verdad? Que en la familia es donde se origina todo, nuestros valores. Y también la familia es la primera institución que Dios estableció, en la cual cada uno de nosotros tenemos un propósito y el cual hay que conocer y obedecer, ¿sí? Esto lo encontramos en el libro de la vida, ¿verdad? Muchos le llaman el libro de la felicidad, que son nuestras sagradas escrituras, ¿sí? Y también, pues, ahora sí viene como buenos maestros que somos, vamos a poner unos deberes para varón, de los cuales nada más vamos a leer uno, ¿verdad? La gente que le gusta copiar, eso es con lo que podemos empezar los varones para obedecer a Dios, ¿sí? Y vamos a leer solo el de Colosenses 3:19, que dice, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Muchas veces nos han dicho que las traten como vaso frágil, ¿verdad? Entonces algunas veces creemos que con solo ser el proveedor o mantener estamos cumpliendo. Dios quiere que como Él nos amemos, nos respetemos y bueno, si alguno tiene un poquito duro el carácter, pues no sean duros, empezar a quitar, Dios dice, esa raíz de amargura, ¿verdad? Entonces reflexionemos un poco lo que quiere Dios y el propósito que tiene Dios para los varones. Y seguimos con lo de las mujeres, por favor, y los deberes de la mujer. Igual aquí tenemos algunos versículos y yo puse Tito 2:3-4, que dice a las ancianas, no ancianas viejitas, sino a las mujeres más maduras, ¿verdad? Enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al vino. Deben enseñar lo bueno, ¿verdad? Debemos de enseñar lo bueno, que como Dios dice, para edificar. Y aconsejar a los jóvenes, es un trabajo fuerte que tenemos todos, ¿verdad? Los papás. Pero aquí dice muy en especial a la mujer, porque la mujer es la que edifica el hogar, ¿verdad? Porque la palabra dice que la mujer sabia con sus manos edifica, mas la que no la es,
con las mismas destruye, ¿verdad? Entonces hagamos mucha reflexión de esto, de lo que nos manda Dios, de lo que nos pone, ¿verdad? Y dice, aconsejar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Como todos saben, pues yo ya, gracias a Dios, tengo una hija casada, y a veces algún detallito, ¿verdad?, que en ese momento yo le podía decir, no, hija, no le hagas caso. Y Dios grandemente me ha dado la sabiduría de decirle, mira, sujétate a tu esposo, platique. Y yo cuando leí esto dije, bueno, gracias a Dios que es cierto, nosotras las mamás tenemos el trabajo de enseñarles a las hijas, a los hijos, a amar y a respetar al marido y a los hijos, ¿verdad? Y ahora vamos con los deberes de los hijos, ¿sí? Por favor. Igual, ahí tenemos algunos versículos. Sabemos que en la Biblia hay muchos mandatos, ¿verdad? Dios nos pide muchas cosas, podríamos entrar o estar toda la noche aquí, ¿verdad?, hablando de lo que nos pide Dios: respeto, amor, obedecer, arrepentirnos, pero ahorita estamos con lo que es varones, mujer e hijos. Aquí dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Entonces aquí no nos dice honra a tu padre porque te compra un buen carro, porque te trae el mejor celular, porque te deja hacer lo que quieras, ¿verdad? No, aquí nos dice claramente honra a tu padre y a tu madre. Y podemos ver sus promesas, que siempre nos da el motivo por el cual quiere que actuemos con el propósito que Él nos hizo, ¿verdad? Esperemos que como lo decíamos en la oración, que Dios nos permita hacer conciencia de lo que es la obediencia, los deberes, y para todo esto pues sabemos que esto está en la Biblia, que nos demos ese tiempo para leer juntos la Biblia. Un momento de gratitud en los alimentos, gracias a la hora de acostar, ¿verdad? Porque Dios dice que es un Dios fiel. Y en las mañanas recordar su misericordia, la cual es desde la eternidad hasta la eternidad, ¿verdad? Entonces, por un momento reflexionemos del más claro y grande ejemplo de obediencia. Lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por su obediencia fui salva yo, fuimos salvos cada uno de nosotros, por la obediencia de Dios. Y pues, pensando un poco esto de la obediencia, nosotros aquí, Casa de Oración, los queremos invitar a exhortar a que rescatemos a nuestras familias, donde leamos y nos demos tiempo, donde nos respetemos y cada quien hagamos la función que acabamos de ver, ¿verdad? Y también saber, por ejemplo, que nosotros debemos tomar la Biblia, ¿verdad? Leer, comprometernos, y pues yo les invito mucho que tomemos una llave, la llave de la obediencia, ¿verdad? La llave de la obediencia. Y van a decir, wow, qué grande llave, pero porque así de grandes son sus promesas y sus bendiciones. Que tomemos todo esto en cuenta y que nos comprometamos a obedecer y a vivir en familia. Y eso es por el momento. Y yo les paso el micrófono a mi Silvia. Pues sí. ¿Me escucharán así o me pongo el micrófono? ¿Pongo el micrófono? Ah, correcto. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por este momento que podemos estar aquí reunidos. Padre, te ruego que unjas cada palabra que salga de mi boca, que seas tú hablando en nuestras vidas. Este tema, Señor, de la obediencia es algo muy, muy importante para nosotros que somos tus hijos. Trata con nuestros corazones, Señor, con nuestras vidas, con nuestro entendimiento, y haznos cada día ser más obedientes a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar de obediencia, pero primero vamos a ver la definición de obediencia. En el diccionario encontramos que obediencia
quiere decir acción. La obediencia es una acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena una ley. Esa es la definición de obediencia. La obediencia también implica un proceso que lleva 2 pasos. Uno es el de escuchar. Tenemos que escuchar atentamente lo que se nos está pidiendo, lo que se nos manda o lo que se nos solicita. Ese es el primer paso. El segundo, que ya es la obediencia, es la acción o ejecución de lo que nos están solicitando o mandando o indicando. Entonces quedamos que la obediencia es un proceso, implica 2, escuchar y hacer. Y en la palabra de Dios encontramos en Santiago 1:21 que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vemos que en la palabra está ahí inmersa este proceso de lo que es la obediencia. Dice que no nos quedemos como a la mitad, en ser nada más oidores y que no hagamos lo que estamos escuchando. El Señor nos pide en este versículo, en Santiago 1:21, que no seamos solamente oidores, que seamos hacedores de la palabra de Dios. Hoy les voy a platicar de 3 momentos en la historia de la Biblia. Ahí vamos a encontrar, son 3 lugares. Uno es en el jardín del Edén, otro es en el monte Sinaí y otro es en la cruz. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a la obediencia. Vamos a ver cómo se inicia la desobediencia del hombre. En el huerto del Edén, vamos a Génesis 2, 15 y 16. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí estamos viendo cómo el Señor le da un mandato, ¿verdad? Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está dando el Señor la indicación. Y está el oidor. ¿Quién es el oidor ahí? Adán le está dando. Ahora vamos a ver si él hizo lo que el Señor le estaba diciendo, porque quiere que seamos hacedores. Vamos a Génesis 3:17. Ahí adelante. ¿Alguien que lo lea? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así es, aquí vemos que no hubo el hacedor de la palabra de Dios. La escuchó, pero no lo hizo. Y entonces es aquí cuando empieza la historia del ser humano con respecto a la obediencia. ¿Hubo consecuencias de esta desobediencia? Vamos a Génesis 3, 23 y 24. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí vemos que hubo una consecuencia, entre otras, porque si leemos todo lo que está escrito anteriormente a esto, hay muchas consecuencias a causa de la desobediencia del hombre. Hubo maldición para la tierra y más cosas, pero aquí vemos que ¿qué pasó con Adán y con Eva? Fueron echados del huerto por no haber obedecido. Eso sucedió en el huerto del Edén. Ahora nos vamos al monte Sinaí. Vamos a Éxodo
del 1 al 8. Éxodo 24, del 1 al 8. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: haremos todas las palabras que Hasta ahí un momentito. Bueno, aquí vemos que sube Moisés y el Señor le da indicaciones y le da la ley. Y entonces viene Moisés y aquí dice que le habló al pueblo y les contó todas las palabras de Jehová. Y ellos se comprometieron porque dijeron: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Estamos viendo ahí que ahí estaban los oidores de la palabra de Dios. ¿Continuamos? Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hasta ahí. Nuevamente vemos cómo Moisés al otro día dice que les vuelve a leer la ley y ellos confirman: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahí se estaba haciendo un pacto entre Dios y los hombres. El 8, por favor. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así es, aquí se estaba dando un pacto. Y hicieron toda una ceremonia, ya vimos, y ofrecieron holocaustos, pero al final, para sellar ese pacto, se derramó sangre de un animal, y dice que como señal de ese pacto, Moisés tomó la sangre y la regó encima del pueblo. Entonces el pueblo fue cubierto por esa sangre, y eso es lo que selló ese pacto entre Dios y el hombre. Y en este pacto hay un compromiso. El Señor les da sus leyes y también les da muchas bendiciones, pero también les habla sobre maldiciones si no cumplían con el pacto. Y vemos que el pueblo se queda con ese compromiso de hacer todo lo que el Señor mandara. Y así pasa toda la historia del pueblo. Llegan a la tierra prometida y pasan muchas etapas donde el pueblo vemos que tiene altos y bajos con respecto a su relación con el Señor. Pero ya más adelante, en el libro de Daniel, nos vamos a pasar hasta Daniel. Daniel 9. En la historia del pueblo, después de este pacto, hubo mucha desobediencia. El Señor les mandó muchas cosas que no cumplieron, que no dieran a sus hijas a ciertos pueblos con los que iban a llegar, que no fueran idólatras. Pero vamos a ver que dada esa desobediencia, el pueblo fue llevado cautivo y se lo llevaron a Babilonia. Y ahí hay un hombre que se llama Daniel que intercede por el pueblo de Dios. Y en este capítulo 9 se trata de la oración que hace Daniel por el pueblo de Israel. Vamos a Daniel 9, del 3 al 6. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad,
hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Está confesando todo el pecado del pueblo, ¿verdad? Está reconociendo el pecado, está reconociendo que no cumplió. Al Señor le dice, tú sí guardas el pacto, pero nosotros no lo cumplimos. Daniel reconoce la desobediencia del pueblo de Dios, y en el verso 7 dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se han rebelado contra ti. ¿Qué pasó con el pueblo? Dice que fueron echados, y nos recuerda al Edén, ¿verdad? Esa desobediencia trae muchas consecuencias. El no obedecer a Dios siempre nos va a acarrear consecuencias. Fueron echados, fueron expulsados, ¿por qué? Porque hubo rebelión, hubo desobediencia, y la desobediencia es igual a pecado. En la palabra dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. En el verso 8, ¿alguien lo quiere leer, por favor? ¿Alguien que sigue? Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. El 10. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Aquí vemos cómo está intercediendo Daniel. Primero es una oración, está dividida en dos partes. Una donde está reconociendo todo ese pecado, toda esa desobediencia en contra del Señor y cómo no cumplieron ese pacto. Cuando ellos dijeron, haremos todo lo que tú nos digas. Y aquí vemos que no lo hicieron. Daniel intercede y ruega por el pueblo. Vamos al verso 16 al 19. Ahí mismo. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí vemos en la oración, en el verso 19, dice, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Aquí Daniel no le dice por amor a nosotros, hazlo por amor a ti mismo. ¿Y quién es ese mismo que está en Dios? Es Jesús. Aún sin saberlo, yo creo que Daniel no lo sabía, estaba muy intercediendo muy en el Espíritu, y aquí vemos cómo hay una revelación de nuestro Señor Jesucristo, porque le dice por amor a ti mismo. ¿Y quién es el que todo lo hace Dios para nosotros, pero es por medio de nuestro Señor Jesucristo? Entonces aquí vemos cómo le dice por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad
y sobre tu pueblo. Esa es la oración que estaba pidiendo misericordia, estaba clamando al Señor por el perdón. En el verso 19, es el que acabamos de ver, y nos vamos, aquí vamos a poner mucha atención, en el verso 24 y 26. Dice, 70 semanas están, bueno, ahí viene un ángel y le dice a Daniel, desde que tú hiciste la oración, tu oración fue escuchada. Y le dice en el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Le estaba diciendo que sí iba a haber perdón para el pueblo, pero que iba a pasar un tiempo. Y este tiempo son 70 semanas, dice que ya están determinadas. No iba a ser en ese momento. Para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque no era por los pecados de él, era por los pecados de nosotros, porque sabemos que Jesús nunca pecó. Entonces aquí él está dando ya, el Señor le está mandando la respuesta, pero una respuesta que él iba a hacer en ese momento. Le estaba dando tantas semanas y le estaba diciendo que con la llegada del Mesías iba a venir ya el perdón y la expiación de los pecados. Esto se viene a cumplir con nuestro Señor Jesucristo. Aquí vimos que no hubo hacedores de la palabra de Dios, hubo oidores. Moisés les explicó en el versículo que leímos 2 veces, les lee toda la ley. Y sin embargo no hubo hacedores de la palabra de Dios. Por eso tiene que interceder Daniel por el pueblo. Y el Señor le manda la respuesta, pero no una respuesta para ese tiempo, una respuesta para el futuro, con nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí nos trasladamos ahora a lo que sucede en la cruz, en un lugar llamado el Gólgota. Ahí es donde se quitaría la vida al Mesías. Vamos a Romanos 5:19. Nosotros ya vimos que por la desobediencia de Adán entró el pecado. Y aquí vamos a ver, dice, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nos habla de 2 hombres. Uno, Adán, por su desobediencia entra el pecado a toda la humanidad. Y por otro hombre, Jesús, hecho hombre, por su obediencia, dice que aquí muchos serán constituidos justos, muchos serán perdonados, muchos serán reconciliados, justificados. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Vamos a Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En este lugar se estaba haciendo un nuevo pacto.
el pacto anterior, el que vimos, el de Moisés, cuando él habla con el pueblo y se hace un pacto entre Dios y los hombres, ese pacto ya queda atrás y ahora se está haciendo un nuevo pacto, pero ahora no era con la sangre de animales, sino ahora era con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Ese pacto que hace Jesucristo ahí en la cruz, y aquí nos dice que los que somos elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, somos elegidos para obedecer y para ser rociados con la sangre de Cristo. Recordemos a Moisés que él roció a las personas cuando se selló ese pacto. Y nosotros, cuando recibimos a Cristo, somos rociados con la sangre de Jesucristo y se está sellando ese pacto con Dios. Somos elegidos y somos santificados. ¿Pero para qué es? Dice la palabra de Dios que es para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados es estar, lo que simboliza el ser rociados es ya estar bajo el nuevo pacto. El pacto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en el día de la expiación, me regreso a los tiempos de Moisés, en el tiempo de la expiación nosotros sabemos que estaba el lugar santísimo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Adentro del arca del pacto había tres cosas, ¿sí recuerdan que había? La vara de Moisés. Maná. El maná. El maná. Y las tablas con los mandamientos, ¿verdad? Bueno, miren, los 10 mandamientos ahí estaban. Esos mandamientos dan testimonio de la desobediencia de Dios, de los hombres hacia Dios, porque Él da esos 10 mandamientos y entonces el hombre desobedece. Esos están ahí como testimonio. El maná es un testimonio de cómo los hombres menospreciaban el maná. Llegó un momento en que ya estaban cansados y ese maná representa la palabra de Dios. Y nosotros vemos cómo hasta la fecha muchos hombres toman a menos o desprecian la palabra de Dios. La vara de Aarón que reverdeció está como señal de la rebeldía y las quejas del pueblo de Israel. Así lo menciona en Números capítulo 17. Entonces esas tres cosas son evidencia de la desobediencia del hombre. Y el sacerdote entraba una vez al año a hacer la expiación y llevaba sangre de los animales que habían matado, y sobre el propiciatorio, que es la tapa de la cubría, le ponía sangre para que todos esos pecados que representaba esto que estaba ahí adentro, esa desobediencia del hombre hacia la palabra de Dios, hacia sus mandamientos y la rebeldía que tenían contra la autoridad del Señor, fueran cubiertos con esa sangre y fueran perdonados. Entonces, dice en Hebreos, vamos a Hebreos. Cuando eso estaba cubierto con la sangre, entonces Dios ya no veía al hombre con ojos de juicio, sino con ojos de perdón. Y si eso lo hacía con la sangre de animales, ¿qué hará ahora con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos ve? Nos ve perdonados, nos ve santos, nos ve justificados. Vamos a Hebreos 9:12.
Así es, y ya no va a haber más sacrificio. Ese sistema de sacrificios que cada año iban para que sus pecados les fueran perdonados y se rociara esa sangre ahí en el arca, en el propiciatorio, eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo con su propia sangre y se presenta ante Dios Padre con su propia sangre para darnos eterna redención. Ahí más adelantito en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así es. Nosotros estamos en ese tiempo de espera, porque ya ese pacto ya se hizo realidad en nuestras vidas, ya fuimos rociados con la sangre de Jesucristo, ya nuestros pecados han sido perdonados. Pero ahorita nosotros, ¿en qué momento estamos? Estamos en ese tiempo de espera, como lo dice aquí, para salvar a los que le esperan. En este tiempo de espera, nosotros vamos a Juan 14, 23 y 24. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo de espera? Y estas son palabras de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué es guardar la palabra? Obedecer. Es obedecerla. El 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí hay dos tipos de personas. El que ama, dice que obedece. El que ama a Dios, obedece. Y el que no lo ama, no guarda sus palabras, no lo obedece. Regresamos a Hebreos 5. Ocho y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así es. Aquí vemos qué es lo que quiere el Señor. ¿Para quién es la salvación? Para los que obedecemos. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia, nosotros no tenemos que hacer nada. Pero hay un acto previo a que nosotros seamos salvos. Vamos a Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es. Nosotros estamos seguros, y es lo que hemos aprendido, y es lo que dice la palabra de Dios, que la salvación es por gracia. Pero para nosotros llegar a esa salvación, primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y aquí estas son palabras de Jesús, en las Biblias que vienen en rojo, son palabras de Jesús. Y Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos. Es un mandato. Jesús nos llama y nos manda que nos arrepintamos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es nuestro primer acto de obediencia, el arrepentirnos. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo que estamos esperando al Señor? Arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Él, obedecerlo. Hay dos cosas que nosotros como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, Dios nos dio dos pies, ¿verdad? Y cuando dice que andemos si nosotros estamos en Cristo, andamos en Cristo, andamos en su palabra, tenemos dos pies y cada paso que demos tiene que ser, ¿recuerdan a los 10 leprosos? Que fueron a Jesús y le decían, le gritaron: Jesús,
Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les contestó, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y dice la palabra de Dios que mientras iban, fueron limpiados. Aquí hay dos cosas que movió a estos hombres. Uno fue la fe y el otro la obediencia. Y dice que iban. Y ese decir que iban es un caminar. Nosotros en nuestro caminar en Cristo debemos de dar un paso de fe y uno de obediencia. Si no sabemos cómo vivir la vida siendo cristiano, esa es la fórmula, o pudiéramos decir, esa es la clave del cristianismo, es andar y ir caminando. Un paso de fe y uno de obediencia. Un paso de fe y uno de obediencia. Recordemos, por ejemplo, cuando Moisés llegó con el pueblo y se topa con el mar y le dicen al Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le dice Dios? Levanta tu vara, y le dice, y tú levanta tu vara, pon tu mano sobre el mar. ¿Y qué pasó? El mar se abrió. Ahí el Señor le dio una indicación a Moisés. Moisés fue obediente y el Señor hizo el milagro. El mar se abrió. Cuando estos leprosos también les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Ellos lo hicieron, obedecieron, tuvieron fe y Dios hizo el milagro y los sanó. También cuando las murallas de Jericó, ¿cuál fue la indicación del Señor? Den 7 vueltas, lo hicieron y el Señor, ¿qué hizo? Derribó los muros de la ciudad. Entonces, esa es la enseñanza del día de hoy, que nosotros, como hijos de Dios, porque así lo manda su palabra, debemos de ser obedientes. Y en cada paso de fe y de obediencia que nosotros demos, el Señor va a hacer en nuestras vidas milagros. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, muchas gracias por la palabra y la enseñanza que nos has dado hoy. Señor, aquí están nuestros corazones dispuestos ante ti, Señor. Nos inclinamos y nos humillamos, Señor, para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Rey, Señor. Tú mereces toda nuestra obediencia, nuestro amor, nuestra fe, Señor. Instrúyenos cada día de nuestra vida y no permitas que nos alejemos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por último, les quiero decir algo. Platicaba hace un ratito con Elcita acerca de los hijos, de los niños. Estas pláticas son para fortalecer a nuestras familias. Yo soy maestra ya de muchos años y ahorita en todas las reuniones que tenemos en cuestión de educación en la escuela, se está viviendo una situación muy difícil con los niños. Los papás ya no los educan, no los enseñan a obedecer. Hay mucha rebeldía, hay mucha desobediencia. Los niños están en plena formación, son muy moldeables y nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy grande con los niños. Hubo una conferencia donde personas, imagínense que ni siquiera conocen de la palabra de Dios, pero están muy involucradas en lo que es educación. Y uno de ellos decía, a mí si un padre de familia me pide un consejo y me dice, bueno, denme un consejo, lo más importante, pero así en pocas palabras, yo quiero que sea muy concreto. Y lo que yo siempre le digo a los padres es enseña a tus hijos a obedecer. Ese es el mayor consejo que se le puede dar a los padres para con sus hijos. Y vemos que en la palabra de Dios también eso es lo que nos enseña, a que seamos obedientes. Ahí ya Ángeles nos habló de varios versículos donde nos enseña como familia. El esposo le dice que ame a su esposa, a la esposa que respete a su marido, a los hijos obedezcan a sus padres, a los siervos, a las ovejas nos dice obedezcan a su pastor. Y así vamos a encontrar a los siervos les dice obedezcan a sus amos. Entonces nosotros como hijos de Dios nos debemos de mover en esos dos pasos, fe y obediencia. Eso es lo que nos instruye la palabra de Dios y es lo que tenemos que hacer. Dios nos bendiga.
a enseñar a nuestros papás 4 pasos para ser obedientes. Entonces ustedes se quedan ahí, yo me voy a alejar un poquito y yo voy a empezar a dar algunas indicaciones y vamos a ver qué tan obedientes somos, ¿sale? El primer paso para obedecer es escuchar. Entonces yo les voy a decir, sentados, parados. ¿Lo hacen bien? Sí. Sí. Muy bien. Ahora quiero ver que se tapan los oídos. Y voy a decir, brinquen. Otra vez, bien tapados los oídos. Y yo voy a decir, sentados. Ok, arriba y nos destapamos los oídos. ¿Es fácil escuchar cuando tienen tapados los oídos? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Porque si hay algún obstáculo que no me permite escuchar la voz de mi papá, de mi maestro o de Dios, pues difícilmente voy a obedecer. Entonces es bien importante tener los oídos abiertos. Y nosotros como adultos escuchamos la voz de Dios ¿cómo? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra, Orando. orando. A ver chicos, ¿cómo? Obedeciendo. Obedeciendo, alabando, pero también es bien importante que yo tenga un tiempo y una relación con Dios. Porque si yo no conozco a la otra persona, difícilmente voy a escuchar o voy a reconocer su voz. Eso también es bien importante. Segundo paso para poder obedecer, hay que entender. Entonces aquí vamos a hacer una actividad. Yo les voy a decir, Simón dice, y ustedes van a traerme algo que Simón les esté pidiendo. Simón dice que me traigan un zapato. Muy bien, ya tengo un ganador, ¿eh? Vamos a regresarnos si no se va a enfermar. Simón dice que me traigan una hoja. Que me traigan un lapicero. No, pero yo no dije Simón dice. ¿Qué pasó ahí? Hay que entenderlo, hay que entender bien la indicación. Y cuando Dios nos habla, y reconocer su voz, y reconocer cuál es la palabra que Él quiere dejar en nuestro corazón. Entonces, primer paso es oír, y el segundo paso es entender. Escucho, y después entiendo. Ahora, el siguiente paso es accionar, y esta vez voy a hacer yo con ustedes el ejercicio. Y entonces empezamos. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo. Eso. Arriba, abajo. ¿Qué pasó? Ok, otra vez. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. No se bajaron. Okay. El tercer paso es accionar. Si yo quiero que alguien sea obediente, primero tengo que ser un ejemplo. Si yo no soy ejemplo, difícilmente ellos van a obedecer lo que yo estoy diciendo. Entonces, oigo, entiendo y acciono. Y el último paso es súper fácil. Voy a tomar unos palitos y los voy a dejar aquí. Los voy a dejar acá. Todos. Ahí. Entonces, de uno en uno me los tienen que ir trayendo. Sin correr y caminando como patos. ¿Saben cómo se caminan los patos? Me tomo los tobillos y de uno en uno me los tienen que traer. ¿Sale? 1, 2, 3. De uno en uno. A ver quién logra traerme más. Muy bien, ya llevo 1, 2. Aquí voy a ir dejando sus montoncitos. 3. ¿Qué pasó? Acá está tu montoncito. Vamos, chicos. Sí se puede, sí se
Muy bien, lo hicieron muy bien. Un aplauso para ellos. Vamos a preguntarles cómo se sintieron. ¿Cansados? Pues sí, creen que a veces ser obediente nos va a cansar un poco, pero lo más importante es no parar, porque la recompensa es muy grande. Y la recompensa lo dice en la Biblia en Hechos 5, dice que el Espíritu Santo es dado a todos aquellos que son obedientes. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos para ser obedientes? Escuchar, entender, accionar Y no parar. Muy bien, bravo. Y le damos el paso a nuestro pastor. Me voy a dormir a mi casa. Nadie me despierta. Ahorita vamos a poner a las mamás. Sí. A ver qué tan obedientes son. Sí. Muy bien. ¿Me puedes poner Deuteronomio? Empezaste con Deuteronomio Deuteronomio 6, 1 y 2. 1 y 2. La clave es, en la vida es, pero para obedecer, ¿qué nos decían? Tenemos que y accionar, ¿verdad? Y no parar. Y no parar. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando ya no quiso accionar hacia adelante? Cuando ya no caminó hacia adelante. Dijo, entra a la tierra prometida. Dios lo castigó. Ya no pudo entrar esa generación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no accionó. ¿Qué dice Deuteronomio? ¿Qué, perdón? 6, 1 y 2. 6, 1 y 2. Entonces, lo más difícil, o lo más fácil sería aprender a obedecer. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. ¿Quién los da? Dios. ¿Para qué da un mandamiento? ¿Para qué te da una ordenanza? Para obedecer. Para obedecer. Dice, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. ¿Ya están dados? Sí. Cuando tu papá te dice, o cuando la maestra te dice, ponte los dedos en los oídos. La primera vez lo hicieron bien, después se quitaron los dedos, ¿verdad? Para oír porque no escuchaban nada. A ver, vuélvaselos a poner. A ver que escuchen. Quítatelos. Ah, ¿por qué se los quitan? Dice, mandamientos y estatutos y decretos que Jehová nos dio. ¿A quién se los dio? A nosotros. En ese entonces, ¿a quién se los dio? ¿A Moisés? A Moisés. ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos enseñó? Moisés. Moisés. ¿Quién enseña las ordenanzas y los mandamientos en la casa? Los padres. Entonces los decretos los da Dios y los padres dan la enseñanza. Fíjate lo importante de traer a los niños a la escuela bíblica. Es muy importante. Como los lleva uno a la escuela normal, los tiene uno que traer a la escuela bíblica para que aprendan también las enseñanzas. ¿Qué importantes son los maestros en una escuela? Sumamente importantes en una escuela bíblica. Sumamente importantes. ¿Por qué? Porque ahí está la clave del temor de Jehová cuando sean jóvenes o cuando sean adultos. Y el temor de Jehová es, ¿qué? Sabiduría, que tienen que respetar al Creador del universo. Y entonces serán sabios. Y serán hombres y mujeres de bien si aprendemos sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor. Entonces cuando es uno niño, empieza uno a ver la grandeza de Dios. Entonces Dios nos da los mandamientos, se los da a Moisés, en este caso a los padres, y luego ¿qué dice? Para que se los enseñen, para que pongáis por obra en la tierra. Entonces, ¿qué se necesita? La orden, el mandamiento, que lo escuche el padre, luego que lo enseñe. ¿Y cómo lo va a enseñar? Dijo Cintia algo muy importante. Con el ejemplo. Con el ejemplo. Por eso es importante que los padres acudan a la iglesia. Todo lo que hagas y que tus hijos vean, lo van a hacer cuando sean ellos grandes. Todo.
Estos son ejemplos de vida. Si tú ayudas al pobre o al menesteroso, ellos algún día lo van a hacer, porque fue una enseñanza de vida. Si tú oras en tu casa y lees la Biblia en tu casa, algún día lo van a hacer, porque es una enseñanza de vida. Bueno, ¿qué dice ahí? Por ahora, en la tierra del cual pasáis vosotros para tomarla. Y el siguiente que nos leíste, para que temáis a Jehová y tengas sabiduría, guardando sus estatutos, sus mandamientos, que yo te mando. ¿Quién manda? Dios. Dios. ¿Tú? ¿Quién más? Tu hijo, el hijo de tu hijo. ¿Y quién más? Todos los días de tu vida. Para que tus días sean. Prolongados. Fíjate, qué hermosa promesa. Si nosotros enseñamos eso a nuestros hijos y los nietos vivirán largos días. Y luego desde ahí se desencadena una gran bendición. Y la clave está en lo que decía la maestra Silvia, en la obediencia. ¿Difícil? No. No, ¿ya ves? Hay que obedecer. Si nosotros aprendemos a obedecer, Dios nos va a bendecir. Aunque a veces nos cansamos. Aunque a veces andas como patito, casi, ¿eh? Pero la clave está en que nosotros seamos el ejemplo de nuestros hijos. Fíjate que lo que nos dijo la maestra Silvia, la preocupación de los padres, porque los padres hemos dejado de educar a nuestros hijos. ¿Por qué? Pues se lo dejamos a la televisión, se lo dejamos a la tecnología, y pasan tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Hemos aprendido, la tecnología la hemos usado para bien, pero hemos descuidado para mal los valores. ¿Cuántas horas pasamos? Antes pasábamos en la calle jugando todos juntos, a bote pateado. Ahora ya no. Ahora se la pasa cada quien en su celular, o en su tablet, o no sé, o en algunos cursos que nos meten, y ya en la casa ya no hay convivencia, se acabó la convivencia. Entonces, hace mucho leí un libro, decía, ¿por qué mi hijo salió rebelde? Y entonces, estudiando, decía la autora que su hijo nunca lo educó ella, lo educó la muchacha que trabajaba en la casa. Entonces la muchacha era rebelde y los hijos eran rebeldes. La educación la dio alguien diferente. Y la educación es padre a hijo. Dios se la dio a Moisés como patriarca. Es cuando dice que le ha dado hoy, tú eres el Moisés de tu casa. Tú eres el que llevas a tu familia a la tierra prometida. Tú eres el responsable de esa familia y la tienes que llevar a la tierra prometida. ¿Cometió errores la primera generación? Sí, porque no obedeció. Pero la segunda generación, nos dijo Silvia, que dieron vueltas. ¿Obedecieron? Sí. Sí. Y esa generación entró a conquistar el mundo. Jesús, luego nos pusieron el ejemplo de Jesús. ¿Fue obediente? Sí. Sí, obediente. Y gracias a su obediencia, nosotros tenemos entrada a la tierra prometida. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera obedecido? No hubiéramos entrado. Muy bien, una palomita y un chocolate. No hubiéramos podido entrar. Entonces, la clave está en la obediencia. Obedecer, obedecer. Y nos llamaron a los profetas. Nos hablaron sobre los profetas. ¿Por qué Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados? ¿A qué se refería? Jesús también dijo, escuchen a los profetas, porque ahí hablan de mí. Y nos dio un ejemplo Silvia muy claro. Los profetas son los que traen la palabra de Dios, los que traían. Todo está escrito en los profetas. ¿Y en dónde están los profetas? En la palabra. Aquí está escrito. ¿Cuáles profetas nos habla el Señor? Todos los que están aquí. Isaías, Jeremías, Malaquías, todos ellos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos enseñarle a nuestros hijos? La palabra. La palabra. Y leer la palabra, y leer la palabra, y saber que Dios nos va a hablar por ella. Y entonces entenderemos el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Y seremos felices?
Sí. Sí. Y dice el Señor, cuidado que no seamos rebeldes. Lo contrario a la obediencia, ¿cuál sería? La desobediencia. La rebeldía. No, no te obedezco y soy rebelde. ¿Verdad? Eso es lo contrario. ¿Quién fue rebelde? ¿Quién estaba en el cielo y fue rebelde? No, pues Satanás. Fue el rebelde, ¿no? No quiso quedarse allá, no quiso obedecer a Dios, quiso ser. Entonces va para afuera. ¿No me vas a obedecer? No, va para abajo. Entonces lo contrario es la desobediencia. Pero si obedecemos, ¿habrá gran bendición? Sí. Fíjate, todos fueron obedientes cuando la maestra le dijo, un palito cada uno. Yo no vi que ninguno agarrara 3, 4. Todos fueron muy obedientes. ¿Y se ganaron un aplauso? Bueno, vamos a darles otro aplauso a los niños. Maestra, yo quisiera que nos llevaras a hacer una oración. ¿Sí? Porque tal vez en nuestro corto, largo vivir hay veces que no hemos obedecido. Y todos hemos fallado en algún día, ¿no? Vamos a pedirle perdón a Dios. Padre bendito, en este momento nos paramos, por favor, todos de pie. Padre bendito, reconociendo que a ti te hemos ofendido, Padre, te pedimos perdón, Señor. Pon en nuestros corazones, en nuestras mentes, ese arrepentimiento genuino, Señor, para glorificarte, Padre, sabiendo que tú eres un Dios de paz, un Dios de amor, Señor, y sobre toda cosa, Señor, que nos amas grandemente, que tu amor es eterno, Señor, y que tú siempre levantas al caído, que tú perdonas, Señor, porque tu amor cubre multitud de pecados. Señor mío, Padre Santísimo, sabiendo que tú nos has perdonado, Señor, nosotros venimos a tus pies, Señor, sabiendo que nos amas y arrepentidos, Señor, que tú ilumines nuestras mentes, Señor, y nuestras almas, Señor, que tu luz bendita sea la guía, Señor, y que nuestra obediencia sea un ramo de gratitud para ti, Padre Santísimo, para que siempre caminemos en tu presencia, Señor, tomados de tu mano, Señor, y guiemos a nuestras familias, Señor. Tú sabes, Padre Santísimo, que nosotros amamos a todos y a cada uno de nuestros familiares, Señor. Y aquí, Señor, como casa de oración, como familia, queremos seguirte obedeciendo, Señor. Te amamos y te glorificamos. A ti sea la honra y la gloria, por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias. Para obedecer tenemos a alguien que nos ayuda. ¿Saben quién es? El Espíritu de Dios. Está en nosotros, dice, Jesús nos lo prometió, dijo, no los dejaré huérfanos, siempre estaré con ustedes. Él va a estar con nosotros y hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu de Dios. ¿Está bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias al Ministerio de Maestras, muy amables. Dios les bendiga y un aplauso para las maestras.